Nunca olvidaré el sonido del reloj esa mañana. Marcaba las 8:35 cuando mi jefe pidió que me quedara después de la reunión. Todos salían, murmurando cosas sin importancia, mientras yo sentía un presentimiento extraño, un frío que me subía por la espalda, como si alguien hubiera apagado el sol dentro de la oficina. Llevaba 6 años trabajando allí. Nunca llegué tarde, nunca rechacé una tarea, nunca hablé más de la cuenta. Pero aquel día me atreví a hacer lo que nadie se atrevía: decir la verdad. La empresa había presentado un informe falso, inflado para convencer a un cliente importante de que todo marchaba bien. Yo lo sabía. Yo misma había visto los números reales. Y cuando levanté la voz en la reunión, el silencio se volvió un arma. «Eso no es cierto», dije con voz temblorosa pero firme. «Las cifras están manipuladas». Recuerdo cómo todos bajaron la mirada. Nadie me apoyó. Mi jefe me observó con una sonrisa que heló el aire. «¿Insinúas que estoy mintiendo, Laura?», preguntó, alargando mi nombre como si fuera una broma. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí algo gritaba. No podía permitir que siguieran engañando. «No insinúo nada, señor. Solo digo la verdad». Él rió, una risa seca, de poder. «La verdad es peligrosa, Laura. Apréndelo antes de que te haga daño». Aquella frase fue la sentencia. No lo supe entonces, pero en ese momento mi vida cambió para siempre. Horas más tarde, me llamaron a Recursos Humanos. Una carpeta cerrada sobre la mesa, una mirada fría y la palabra que me partió en dos: despedida. El motivo era conducta inadecuada durante una reunión interna. Salí de la empresa con las manos vacías, pero con el corazón ardiendo. El sol afuera era demasiado brillante, casi insultante. La gente caminaba, los autos sonaban, y yo no podía entender cómo el mundo seguía girando después de que el mío se detuvo. Esa noche no pude dormir. Releí mi contrato, repasé cada correo, buscando un sentido, una grieta, una explicación. Pero lo único que encontraba era rabia. Pensé en mis compañeras, en cómo habían evitado mi mirada al salir de la sala. Sabía que muchas pensaban lo mismo que yo, pero el miedo las mantenía en silencio. Yo había sido la tonta que habló. A la mañana siguiente, el mensaje en mi celular fue la estocada final. «Lamentamos lo ocurrido, Laura. No fue personal. Simplemente hay cosas que es mejor no decir». Cosas que es mejor no decir. Esa frase me persiguió durante semanas. Sin embargo, en medio del dolor, algo dentro de mí despertó. Un pensamiento pequeño, casi invisible, pero poderoso. Si me castigaron por decir la verdad, entonces la verdad debía tener más fuerza de la que imaginaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tristeza y furia. Me encerré en mi pequeño apartamento, repasando mentalmente todo lo que había hecho. En mi mente, revivía la reunión una y otra vez. El rostro de mi jefe, las miradas cómplices, la traición silenciosa. Pero había algo más, algo que no podía borrar: el fuego de la dignidad. Sabía que, aunque me habían despedido, no me habían quitado lo más importante: mi conciencia limpia. Y allí, entre lágrimas y café frío, escribí en un cuaderno: si algún día vuelvo a levantarme, será con la verdad como bandera. Esa fue mi promesa, porque cuando te arrebatan todo, el trabajo, la reputación, la estabilidad, solo te queda una elección: rendirte o renacer. Y yo, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de renacer. Pausa cinematográfica, respiración lenta. Si esta historia te está tocando el corazón, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Porque quiero que recuerdes algo. A veces, perder lo que creías que era tu vida es la única forma de empezar a vivir de verdad. Los primeros días después del despido fueron un vacío que dolía. El tipo de silencio que no suena a paz, sino a eco. No tenía despertador, ni correos que revisar, ni metas que cumplir.
Solo el ruido de mi propia mente repitiendo lo mismo. ¿Y ahora qué? Intenté mantener la rutina, levantarme temprano, preparar café, fingir que todo estaba bajo control. Pero el café sabía a derrota y el espejo me devolvía una cara que no reconocía. En cada pensamiento, en cada rincón del apartamento, estaba el recuerdo de esa oficina. Mis manos temblaban cuando abría el correo esperando, en el fondo, una disculpa, una reconsideración, pero lo único que llegaban eran mensajes automáticos. Gracias por tu interés. Lamentablemente hemos decidido seguir con otros candidatos. Nadie quería contratar a una empleada que había tenido problemas con la dirección anterior. Esa era la versión que mi antiguo jefe se había encargado de sembrar en el mercado. En el mundo corporativo, la verdad no siempre era bienvenida. Mis ahorros comenzaron a desaparecer como el agua en las manos. El alquiler, las cuentas, la comida. Cada día me pesaba más. Empecé a vender cosas, una lámpara, algunos libros, incluso el abrigo que tanto me gustaba. Todo para ganar tiempo. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en un curso en línea gratuito, mi madre me llamó. Su voz temblaba. Hija, ¿por qué no vuelves a casa un tiempo? No tienes que enfrentarlo sola. Quise decirle que sí, que necesitaba abrazos y sopa caliente, pero había algo dentro de mí que se negaba. No quería regresar derrotada. Estoy bien, mamá, mentí. Solo necesito pensar. Pero la verdad es que no estaba bien. Me sentía invisible, despojada de valor. Cuando trabajas tanto tiempo en un lugar, te confundes. Crees que el trabajo eres tú, que tu cargo define tu existencia. Y cuando te lo quitan, te quedas desnuda. Empecé a salir a caminar por las tardes, a veces sin rumbo, solo para escuchar las voces de otras personas. Me detenía frente a cafeterías llenas, oficinas con luces encendidas. Me preguntaba si ellos también tenían miedo, si alguna vez habían perdido algo que no se puede reemplazar. Una noche, mientras llovía, pasé frente al edificio de mi antigua empresa. Las luces seguían encendidas. Podía ver, desde la calle, la silueta de mi jefe en su despacho. Parecía satisfecho. Me quedé ahí, bajo la lluvia, observándolo, hasta que alguien me dijo: «Señorita, ¿está bien?». Un guardia de seguridad me miraba con preocupación. «Sí, estoy bien», respondí secándome la cara. Solo recordando. Pero no era cierto. Dentro de mí algo se quebró y algo más se encendió. Una mezcla de rabia y claridad. Entendí que no podía pasar el resto de mi vida lamentando lo que me habían hecho. Nunca olvidaré el sonido del reloj esa mañana. Marcaba las 8:35 cuando mi jefe pidió que me quedara después de la reunión. Todos salían, murmurando cosas sin importancia, mientras yo sentía un presentimiento extraño, un frío que me subía por la espalda como si alguien hubiera apagado el sol dentro de la oficina. Llevaba 6 años trabajando allí. Nunca llegué tarde, nunca rechacé una tarea, nunca hablé más de la cuenta. Pero aquel día me atrevía a hacer lo que nadie se atrevía: decir la verdad. La empresa había presentado un informe falso, inflado para convencer a un cliente importante de que todo marchaba bien. Yo lo sabía. Yo misma había visto los números reales, y cuando levanté la voz en la reunión, el silencio se volvió un arma. «Eso no es cierto», dije con voz temblorosa pero firme. «Las cifras están manipuladas». Recuerdo cómo todos bajaron la mirada. Nadie me apoyó. Mi jefe me observó con una sonrisa que heló el aire. «¿Insinúas que estoy mintiendo, Laura?», preguntó, alargando mi nombre como si fuera una broma. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí algo gritaba. No podía permitir que siguieran engañando. «No insinúo nada, señor. Solo digo la verdad». Él rió. Una risa seca, de poder. «La verdad es peligrosa, Laura. Apréndelo antes de que te haga daño». Aquella frase fue la sentencia. No lo supe entonces, pero en ese momento mi vida cambió para siempre. Horas más tarde, me llamaron a Recursos Humanos.
Una carpeta cerrada sobre la mesa, una mirada fría y la palabra que me partió en dos: despedida. El motivo era conducta inadecuada durante una reunión interna. Salí de la empresa con las manos vacías, pero con el corazón ardiendo. El sol afuera era demasiado brillante, casi insultante. La gente caminaba, los autos sonaban, y yo no podía entender cómo el mundo seguía girando después de que el mío se detuvo. Esa noche no pude dormir. Releí mi contrato, repasé cada correo, buscando un sentido, una grieta, una explicación. Pero lo único que encontraba era rabia. Pensé en mis compañeras, en cómo habían evitado mi mirada al salir de la sala. Sabía que muchas pensaban lo mismo que yo, pero el miedo las mantenía en silencio. Yo había sido la tonta que habló. A la mañana siguiente, el mensaje en mi celular fue la estocada final. Lamentamos lo ocurrido, Laura. No fue personal. Simplemente hay cosas que es mejor no decir. Cosas que es mejor no decir. Esa frase me persiguió durante semanas. Sin embargo, en medio del dolor, algo dentro de mí despertó. Un pensamiento pequeño, casi invisible, pero poderoso. Si me castigaron por decir la verdad, entonces la verdad debía tener más fuerza de la que imaginaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tristeza y furia. Me encerré en mi pequeño apartamento, repasando mentalmente todo lo que había hecho. En mi mente, revivía la reunión una y otra vez. El rostro de mi jefe, las miradas cómplices, la traición silenciosa. Pero había algo más, algo que no podía borrar: el fuego de la dignidad. Sabía que, aunque me habían despedido, no me habían quitado lo más importante: mi conciencia limpia. Y allí, entre lágrimas y café frío, escribí en un cuaderno: si algún día vuelvo a levantarme, será con la verdad como bandera. Esa fue mi promesa, porque cuando te arrebatan todo, el trabajo, la reputación, la estabilidad, solo te queda una elección: rendirte o renacer. Y yo, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de renacer. Pausa cinematográfica, respiración lenta. Si esta historia te está tocando el corazón, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Porque quiero que recuerdes algo. A veces, perder lo que creías que era tu vida es la única forma de empezar a vivir de verdad. Los primeros días después del despido fueron un vacío que dolía. El tipo de silencio que no suena a paz, sino a eco. No tenía despertador, ni correos que revisar, ni metas que cumplir. Solo el ruido de mi propia mente repitiendo lo mismo. ¿Y ahora qué? Intenté mantener la rutina, levantarme temprano, preparar café, fingir que todo estaba bajo control. Pero el café sabía a derrota y el espejo me devolvía una cara que no reconocía. En cada pensamiento, en cada rincón del apartamento, estaba el recuerdo de esa oficina. Mis manos temblaban cuando abría el correo esperando, en el fondo, una disculpa, una reconsideración. Pero lo único que llegaban eran mensajes automáticos. Gracias por tu interés. Lamentablemente hemos decidido seguir con otros candidatos. Nadie quería contratar a una empleada que había tenido problemas con la dirección anterior. Esa era la versión que mi antiguo jefe se había encargado de sembrar en el mercado. En el mundo corporativo, la verdad no siempre era bienvenida. Mis ahorros comenzaron a desaparecer como el agua en las manos. El alquiler, las cuentas, la comida. Cada día me pesaba más. Empecé a vender cosas: una lámpara, algunos libros, incluso el abrigo que tanto me gustaba. Todo para ganar tiempo. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en un curso en línea gratuito, mi madre me llamó. Su voz temblaba. Hija, ¿por qué no vuelves a casa un tiempo? No tienes que enfrentarlo sola. Quise decirle que sí, que necesitaba abrazos y sopa caliente, pero había algo dentro de mí que se negaba. No quería regresar derrotada. Estoy bien, mamá, mentí. Solo necesito pensar. Pero la verdad es que no estaba bien. Me sentía invisible, despojada de valor.
Cuando trabajas tanto tiempo en un lugar, te confundes. Crees que el trabajo eres tú, que tu cargo define tu existencia. Y cuando te lo quitan, te quedas desnuda. Empecé a salir a caminar por las tardes, a veces sin rumbo, solo para escuchar las voces de otras personas. Me detenía frente a cafeterías llenas, oficinas con luces encendidas. Me preguntaba si ellos también tenían miedo, si alguna vez habían perdido algo que no se puede reemplazar. Una noche, mientras llovía, pasé frente al edificio de mi antigua empresa. Las luces seguían encendidas. Podía ver, desde la calle, la silueta de mi jefe en su despacho. Parecía satisfecho. Me quedé ahí, bajo la lluvia, observándolo, hasta que alguien me dijo: «Señorita, ¿está bien?». Un guardia de seguridad me miraba con preocupación. «Sí, estoy bien», respondí secándome la cara. Solo recordando. Pero no era cierto. Dentro de mí algo se quebró y algo más se encendió. Una mezcla de rabia y claridad. Entendí que no podía pasar el resto de mi vida lamentando lo que me habían hecho. Recibí el correo de Inver Global un lunes por la mañana. Decían que necesitaban una consultora independiente con experiencia en integridad corporativa para revisar la estructura interna de proyectos críticos. Ironía pura. Tardé varios minutos en responder. Mi dedo temblaba sobre el teclado. Era una mezcla de adrenalina, temor y algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Escribí mi respuesta con calma profesional. Gracias por su interés. Será un honor analizar sus procesos internos. Adjunto propuesta y cronograma. Ninguno de ellos parecía recordar mi nombre, o tal vez sí, y simplemente fingían. De cualquier modo, no importaba. Yo ya no era la misma. Ya no era la empleada que lloró en la calle con una carta de despido en las manos. Era la fundadora de Proyecto Verdad. Y ellos me necesitaban. Las semanas siguientes fueron un desfile de correos, contratos y llamadas. Cuanto más se acercaba la fecha de la primera reunión, más sentía el peso de mi pasado tocando a la puerta. La noche anterior, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había cicatrices en su alma, sí, pero también una fuerza nueva. Respiré hondo y me repetí: no voy a humillarlos, solo voy a mostrarles quién soy. Entrar de nuevo a Inver Global fue como volver a una escena congelada. Los pasillos, el aroma del café caro, los cuadros de éxito corporativo en las paredes. Todo seguía igual, excepto yo. Me recibió una asistente nueva. Su sonrisa era amable, pero vacía. La señorita Laura, ¿verdad? Pase, la están esperando. La están esperando. Qué diferente sonaba ahora esa frase. En la sala estaban 3 directivos, y al centro, él. Mi antiguo jefe, Ricardo. Lucía igual, pero había perdido brillo en los ojos. Lo miré, y su sorpresa fue visible aunque intentó disimularla. «Vaya», dijo, «el mundo es pequeño». Sonreí con cortesía. «O quizás redondo, Ricardo. Todo vuelve». El ambiente se tensó. Me ofrecieron asiento y empezamos la reunión. Hablaban de crisis, pérdidas, auditorías, reputación dañada. Querían soluciones rápidas, pero no sabían que lo que necesitaban era algo más profundo. Honestidad. Tomé nota, escuché, analicé cada palabra. No interrumpí. No necesitaba demostrar nada. Mi silencio era mi mayor discurso. Durante las siguientes semanas, trabajé como nunca. Revisé informes, detecté errores, encontré inconsistencias. Los mismos errores que años atrás me costaron el empleo. Pero esta vez, nadie podía callarme. Preparé un informe completo, claro y preciso. Lo titulé Diagnóstico de Transparencia y Sostenibilidad Interna, Inver Global. En la última página, agregué una nota pequeña, casi invisible. La verdad no destruye, purifica. La entrega del informe fue un espectáculo silencioso. Los directivos lo elogiaron. Ricardo lo revisaba con el ceño fruncido.
Sabía que reconocía mi estilo, mis palabras, mi manera de exponer los datos. Era como si el pasado regresara para mirarlo a los ojos. Al final de la presentación, me agradecieron formalmente y me invitaron a liderar un proyecto más amplio, una reestructuración completa de sus prácticas éticas. Acepté, sabiendo que esa sería mi verdadera venganza. No destruirlos, sino obligarlos a ser honestos. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Algunos empleados me reconocieron y me miraban con culpa. Otros me evitaban, pero había también nuevas personas, jóvenes, idealistas, que escuchaban mis palabras con respeto. ¿De verdad cree que la verdad puede cambiar algo aquí?, me preguntó una de ellas, un día después de una reunión tensa. No lo creo, respondí. Lo sé, porque la verdad ya me cambió a mí. El rumor de mi regreso se extendió. Algunos pensaban que había sido una coincidencia, otros una estrategia, pero nadie podía negar que la empresa empezaba a cambiar. Los procesos se volvieron más claros. Los empleados comenzaron a hablar sin miedo. Y poco a poco, el monstruo que me devoró empezó a transformarse en algo nuevo. Una noche, Ricardo me pidió una reunión privada. «¿Laura?», dijo, intentando sonar relajado. «Sé que tuvimos diferencias en el pasado, pero valoro lo que estás haciendo, de verdad». Lo miré fijamente. «No tuvimos diferencias, Ricardo. Tú mentiste. Yo dije la verdad. Esa es la diferencia». Él bajó la mirada. Por primera vez, lo vi humano. «Tal vez necesitábamos que alguien como tú regresara». No respondí. No necesitaba hacerlo. Me levanté, recogí mis papeles y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y dije: «Yo no regresé, Ricardo. Nunca me fui. La verdad siempre se queda». Cuando llegué a casa esa noche, encendí una vela. No por venganza, sino por cierre. La semilla que nació de mi rabia se había convertido en justicia silenciosa. Y sin saberlo, ese era solo el comienzo de mi ascenso. El tiempo dentro de Inver Global empezó a moverse de manera distinta. Lo que al principio parecía una consultoría temporal, se transformó en un proceso profundo de reconstrucción. Yo, la exempleada despedida por decir la verdad, ahora era la voz que todos escuchaban con atención. El primer cambio fue sutil. Los empleados comenzaron a hablar. Uno a uno, los departamentos se atrevían a expresar lo que antes callaban. Reuniones improvisadas, correos anónimos, mensajes en papel con denuncias de irregularidades. No había miedo en esas palabras, había alivio. Y aunque muchos no lo sabían, cada testimonio era una piedra menos en el muro que Ricardo había construido con años de poder y manipulación. Los días eran largos. Revisaba documentos, diseñaba políticas, enseñaba a los equipos a registrar procesos de manera transparente. Era agotador, pero sentía una calma desconocida, una especie de paz silenciosa que solo llega cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Sin embargo, mientras el cambio avanzaba por un lado, la oscuridad crecía por otro. Ricardo se mostraba cada vez más nervioso. Las auditorías externas que había solicitado empezaban a descubrir errores graves: contratos duplicados, comisiones ocultas, falsos reportes de cumplimiento. Todo lo que él había escondido estaba saliendo a la luz. Una tarde, mientras revisaba los informes finales, escuché una conversación detrás de la puerta de la sala de juntas. Reconocí la voz de Ricardo. «Si sale a la luz todo esto, estoy acabado. No podemos dejar que ella entregue ese informe». Me quedé quieta, en silencio, escuchando el miedo en su voz. Había pasado tanto tiempo sintiendo miedo de él, que escuchar el suyo me hizo entender que el equilibrio había cambiado. Esa noche, volví a casa con el corazón encendido. No por venganza, sino por justicia. Ya no era solo mi historia, era la historia de todos los que alguna vez fueron silenciados. Decidí no enfrentar a Ricardo directamente. No quería destruirlo con mis manos. Quería que la verdad lo hiciera por mí.
Entregué el informe final a la junta directiva al día siguiente. Un documento de más de 100 páginas, con cada dato verificado, cada irregularidad documentada. No usé palabras agresivas ni señalé culpables. Solo presenté hechos. Los hechos, cuando son claros, son imposibles de negar. Mientras exponía mis conclusiones, noté el murmullo creciente entre los directivos. Las miradas se cruzaban, los teléfonos vibraban discretamente. Ricardo estaba allí, intentando mantener la compostura, pero el sudor en su frente hablaba por él. Cuando terminé, cerré la carpeta y dije: no vine a recordarles quién fui. Vine a mostrarles quiénes pueden ser, si se atreven a cambiar. Hubo silencio, de ese silencio que pesa más que cualquier palabra. El presidente del consejo me agradeció, con una voz que temblaba levemente. Señorita Laura, su trabajo es impecable. Este informe cambiará muchas cosas. Y así fue. En cuestión de días, Inverglobal se sacudió como un edificio en terremoto. Se abrieron investigaciones internas, se suspendieron contratos y finalmente se convocó a una reunión extraordinaria. Yo no estaba invitada oficialmente, pero alguien, una de las nuevas auditoras, me filtró la noticia. Ricardo sería removido de su cargo. Recibí esa información sin gritar, sin celebrar. Solo respiré hondo. El universo, silencioso y preciso, estaba haciendo su parte. Días después, mientras tomaba un café frente a la ventana de mi oficina en Proyecto Verdad, sonó mi teléfono. Era Clara. ¿Supiste lo de Ricardo?, preguntó. Sí, respondí, tranquila. Renunció, o lo hicieron renunciar. La junta descubrió todo. Están buscando nueva dirección. Hubo un largo silencio. Laura, dijo ella al fin, no sé cómo lo hiciste, pero lo lograste. Sonreí apenas. No hice nada. Solo dejé que la verdad caminara sola. Colgué y miré por la ventana. La lluvia caía, igual que aquella noche en que me quedé mirando el edificio desde la calle. Pero esta vez no sentía frío. Esta vez era yo quien estaba bajo techo, mientras ellos enfrentaban la tormenta. Las semanas siguientes trajeron una avalancha de correos. Nuevas empresas querían trabajar conmigo. Querían ese toque de ética real que había transformado a Inverglobal. Lo llamaban el efecto Laura. Me reí al leerlo. Nunca imaginé que mi nombre, una vez tachado en una lista de empleados, ahora sería sinónimo de integridad. Un mes más tarde, recibí una invitación formal. La nueva junta directiva quería ofrecerme una propuesta. Cuando abrí el correo, leí las palabras que me hicieron detener la respiración. Queremos que asuma la dirección ejecutiva de Inverglobal. Por un momento, creí que era una broma, pero no lo era. Los muros habían caído, y del otro lado, me esperaban las llaves del mismo castillo que una vez me expulsó. La ironía era perfecta, pero aún quedaba una última decisión que tomar. Me quedé observando el correo por varios minutos. Las palabras parecían parpadear frente a mí como una broma del destino. Queremos que asuma la dirección ejecutiva de Inverglobal. No sabía si reír o llorar. Durante años soñé con ese puesto. No porque quisiera poder o prestigio, sino porque representaba reconocimiento, validación, justicia. Pero ahora que la oportunidad estaba frente a mí, no era el mismo sueño. Era otra cosa, algo más profundo. Pasé la noche sin dormir, repasando cada recuerdo. El día de mi despido, las miradas esquivas, las noches de hambre y rabia, las lágrimas sobre el teclado. Todo eso me había traído hasta aquí. No podía decir que el dolor valió la pena, porque nadie debería sufrir para ser escuchado. Pero entendí algo. El dolor también puede construir imperios si lo transformas en propósito. A la mañana siguiente, fui a la reunión. Entré al mismo edificio donde una vez me habían hecho sentir pequeña. Pero ahora, mis pasos resonaban diferente. En el ascensor, me miré en el reflejo metálico. La misma mujer, pero con una mirada distinta.
una mirada que sabía quién era. Cuando llegué a la sala, todos se levantaron. El presidente del consejo me saludó con una sonrisa genuina. Señorita Laura, gracias por venir. Después de analizar los resultados, creemos que usted es la persona indicada para dirigir esta nueva etapa. Me ofrecieron una carpeta con el contrato. Las letras eran claras. Directora ejecutiva, Inverglobal S.A. Ricardo no estaba presente, pero su sombra aún habitaba esas paredes. Tomé asiento y observé el logo de la empresa sobre la mesa. Por años había simbolizado humillación y mentira. Hoy era una invitación a comenzar de nuevo. Antes de firmar, dije con voz firme, quiero dejar algo claro. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Adelante. Si acepto este cargo, será bajo una condición: transparencia absoluta. No más secretos, no más informes falsos. Si algo de eso vuelve a suceder, yo misma cerraré esta empresa. Un silencio denso llenó la sala. Nadie se movió. El presidente asintió lentamente. Eso es exactamente lo que necesitamos. Respiré hondo y firmé. Mi mano no tembló. Cada trazo era una cicatriz convertida en símbolo. Salí de esa sala con el contrato en la mano, y cuando crucé la puerta, me invadió una sensación de paz tan profunda que casi dolía. No era triunfo, era justicia poética. Días después, la noticia se hizo pública. La ex empleada despedida injustamente es ahora la nueva directora ejecutiva de Inverglobal. Los medios la llamaron la historia del año. Las redes explotaron con mensajes de apoyo. Algunas personas me escribieron desde diferentes países. Gracias por recordarnos que decir la verdad no es debilidad. Tu historia me dio fuerzas para hablar. Y entre todos esos mensajes, uno me congeló el corazón. Era de un remitente sin nombre. Solo decía, nunca imaginé que algún día trabajaría para ti. R. Supe al instante quién era. Ricardo. No respondí. No había nada que decir. El silencio era la respuesta más elegante y el más poderoso de los finales. Durante los meses siguientes transformé Inverglobal desde dentro. Creé programas de ética, capacitación humana y un sistema de denuncias anónimas que protegía a los empleados. Los resultados fueron inmediatos. La empresa recuperó su reputación, los clientes volvieron y los trabajadores sonreían de nuevo. El edificio que alguna vez fue un símbolo de miedo, ahora era un faro de integridad. Pero la parte más hermosa fue un día, al final de una conferencia, cuando una joven empleada se me acercó y dijo, yo también fui despedida por decir la verdad. Gracias por recordarme que eso no me define. Le sonreí, con los ojos brillando. No te define, te construye. Esa noche, volví a casa y encendí una vela. El mismo ritual que hice cuando decidí perdonar. Abrí mi cuaderno, ese que me acompañó desde el principio, y escribí la última frase. La verdad no destruye, libera. Me quedé mirándola un rato, sintiendo que cada letra era un suspiro que se marchaba. Ya no había odio, solo gratitud, porque entendí, finalmente, que no había ganado a pesar del dolor. Había ganado gracias a él, y mientras apagaba la vela, supe que la historia no era solo mía, era de todos los que alguna vez fueron despedidos por decir la verdad. Y un día descubrieron que la verdad también puede ser el inicio de un imperio. Han pasado 2 años desde aquella mañana en la que firmé el contrato. 2 años desde que el mundo se dio la vuelta y me colocó en el asiento donde, alguna vez, solo soñé estar. Pero lo que más me sorprende no es haber llegado aquí, sino cómo llegué, sin venganza, sin odio, solo con verdad. Inverglobal ya no es la misma. Donde antes había miedo, ahora hay colaboración. Donde antes reinaba el silencio, hoy se escuchan voces. Las reuniones ya no se llenan de mentiras decoradas con presentaciones brillantes, sino de ideas humanas, honestas. A veces camino por los pasillos y reconozco los lugares donde antes me sentía invisible. El escritorio donde temblé al recibir mi carta de despido ya no existe.
Fue reemplazado por una sala de descanso con libros, plantas y luz natural. Es mi pequeño acto simbólico. La transparencia necesita ventanas abiertas. A veces me detengo frente a ese espacio y sonrío. No porque me sienta superior, sino porque, en silencio, sé que gané algo que va más allá del poder. La libertad de no tener miedo. Clara ahora trabaja conmigo, como jefa de comunicación. Fue una de las primeras personas que creyó en mi propósito, y cada vez que la miro, recuerdo que nadie se redime solo. La redención siempre necesita testigos. Un día, mientras revisábamos nuevos proyectos, ella me dijo: ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Laura? Creaste una empresa donde la gente puede decir la verdad sin ser castigada. Reí con ternura. No lo hice sola. Lo hicimos todos los que un día fuimos silenciados. Mis jornadas son largas, pero diferentes. Ya no trabajo para sobrevivir, sino para inspirar. Cada decisión que tomo lleva la huella de lo que viví. Cada política que firmo tiene la intención de proteger a quienes alguna vez estuvieron en mi lugar. Pero no todo es luz. Todavía hay días en los que la duda me visita. A veces me pregunto si hice bien en perdonar, si debí exigir una disculpa pública, o incluso si debí dejar que la empresa cayera. Pero entonces miro lo que construimos y sé la respuesta. La justicia no siempre destruye, a veces transforma. Hace unas semanas, la Junta me informó de un nuevo logro. Inver Global ahora lidera un programa internacional de consultoría ética. Ironías del destino. La misma empresa que mintió para conseguir contratos, ahora enseña a otras a actuar con integridad. Y ahí estaba yo, firmando acuerdos con organizaciones que, años atrás, jamás habrían escuchado mi nombre. Una tarde, después de una conferencia en México, se me acercó una periodista. «Señora Laura», dijo, «usted es un símbolo para muchas mujeres. ¿Cuál es su secreto?» La miré con serenidad. Mi secreto es que dejé de luchar contra el dolor y empecé a escucharlo. Ella sonrió, pero no escribió esa frase. Tal vez le pareció demasiado simple. Sin embargo, para mí, era todo. Esa noche, al regresar al hotel, abrí el correo y encontré un mensaje inesperado. Era de un banco internacional. Querían asociarse con Proyecto Verdad, ahora expandido a varios países. Queremos que lidere nuestro nuevo Consejo Global de Ética Corporativa. Me quedé en silencio largo rato. Del miedo a ser olvidada, al reconocimiento global. Del despido injusto, a convertirme en un referente. Era como si la vida me susurrara: «Mira lo que hiciste con lo que te hicieron». Esa frase me persiguió durante toda la noche. Al volver a casa, encontré a mi madre esperándome. Lloró al verme. «Siempre supe que ibas a salir adelante, hija», me dijo, abrazándome con fuerza. «Solo no imaginé que ibas a llegar tan lejos». Y ahí, entre lágrimas y risas, comprendí que el verdadero éxito no estaba en ser directora ni en las cifras. El verdadero éxito era poder mirar atrás sin dolor. Hoy, cuando miro el letrero dorado en la puerta de mi oficina, ese que dice Laura Gómez, directora ejecutiva, ya no veo un título. Veo una promesa cumplida. Una historia escrita con verdad, palabra por palabra. No tengo resentimiento hacia Ricardo, ni hacia quienes me dieron la espalda, porque si no me hubieran despedido, jamás habría descubierto de qué era capaz. Y si la vida me diera la opción de cambiar el pasado, no lo haría. A veces, perderlo todo no es el final, es el comienzo del todo. Y ahora, cuando cierro la puerta de mi oficina y observo el horizonte desde el ventanal, sonrío y susurro para mí misma: fui despedida por decir la verdad, y ahora soy la dueña de todo. Hay verdades que duelen, pero solo esas verdades son capaces de liberarnos. Durante mucho tiempo pensé que mi despido era el final de mi historia, una herida imposible de cerrar. Hoy entiendo que fue el punto exacto donde la vida me obligó a mirarme de frente y a preguntarme quién era sin un cargo, sin una empresa, sin la aprobación de nadie. No fui despedida por ser débil.
Fui despedida por ser honesta en un mundo que recompensa el silencio. Y aunque me tomó años comprenderlo, ese fue el mayor regalo disfrazado de pérdida. A veces me escriben mujeres de todo el mundo. Me cuentan que las humillaron, que las ignoraron, que las hicieron dudar de su valor. Les respondo siempre lo mismo. No eres lo que te hicieron, eres lo que decides construir después de eso. Porque el poder real no está en vengarse, sino en no permitir que la herida te defina. El poder real está en transformar la injusticia en propósito, el dolor en dirección y la vergüenza en fuerza. Si estás pasando por algo parecido, si alguien te hizo creer que tu voz no vale, escucha esto con calma. Tu verdad no es un error, es tu herencia. Protégela, defiéndela, aunque te cueste todo. Porque algún día, cuando el ruido se apague y el polvo se asiente, te darás cuenta de que el mundo no castiga la verdad para destruirla. La castiga porque le teme. Y quienes no se rinden ante ese miedo, terminan siendo dueños no de una empresa, sino de sí mismos. Y cuando eso sucede, no hay despido que duela, ni mentira que pueda tocarte. Solo queda la paz de saber que dijiste la verdad. Y la libertad de haberlo hecho sin arrepentimiento.